Hola, mi nombre es Francisco Domínguez y mi función será la de servir de intermediario con algunas preguntas e inquietudes que pudieran tener los miembros del Sistema de Universidades Tecnológicas de México, para quien estamos realizando esta entrevista. Estamos aquí con don Antoni Zabala, director del Instituto de Recursos e Investigación para la Formación y coautor del sistema Scalae. Es un sistema de calidad educativa del cual hablaremos hoy. También nos acompaña el doctor Federico Malpica, director de Scalae y coautor con Antoni Zabala de dicho sistema. Sin más preámbulos, me gustaría iniciar con una pregunta del sistema Scalae para Antoni Zabala, que nos permita entrar en situación y en razón de por qué este sistema. ¿Por qué el sistema Scalae? Si hacemos un análisis de la situación de la enseñanza en el mundo entero, vemos que a pesar de tener muchos años de existencia, el sistema educativo sigue anclado en modelos que podríamos decir decimonónicos. En la mayoría de procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que sucede en las aulas son muy parecidos a los que se hacían hace 100 años. Y evidentemente en este tiempo han cambiado algunas cosas. La pregunta que nos hacíamos es ¿qué es o cómo debería ser la enseñanza? ¿Cuáles son los criterios que nos permitan mejorar esta enseñanza y adecuarla a las necesidades de este siglo y del futuro? Y este es el gran reto que tiene el sistema educativo. Desde el Instituto de Recursos e Investigación para la Formación, que desde hace más de 30 años estamos dedicados al análisis de la práctica educativa, intentamos buscar fórmulas que nos permitieran conocer esta realidad y ver hasta qué punto las prácticas educativas podían mejorarse. Y aquí empezaron a hacerse, especialmente a partir de esta década, inicios de esta década, la investigación sobre qué medios podríamos tener con seguridad, que con seguridad nos permitieran avanzar en los cambios hacia una enseñanza apropiada a las necesidades y al conocimiento existente actualmente. Esta fue la génesis del sistema Scalae, que empezó a partir del análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el análisis de las mejoras que se podían hacer en estas prácticas educativas y a partir de aquí la búsqueda de indicadores y características de calidad que nos permitan afianzar los procesos de mejora en los centros educativos. Queda claro entonces el panorama en el que vivimos actualmente en el ámbito educativo y formativo, en especial en el ámbito universitario, y por tanto Scalae seguramente puede contribuir a generar una mejora en estas necesidades. Hemos visto entonces el porqué de Scalae, pero me gustaría entonces preguntarle a Federico ¿qué es Scalae? Bien, como mencionaba mi colega Antoni Zabala, lo novedoso de esta propuesta es que permite que cualquier institución educativa pueda tener una metodología propia. Posiblemente el mayor activo de cualquier institución, de cualquier escuela, de cualquier universidad, ¿no? Que es aquello que la hace diferente, aquello que le da un sello, aquello que le permite garantizar lo que está sucediendo en las aulas, digamos, ¿no? Y por tanto, Scalae ¿qué contiene esta plataforma? Scalae es una serie, un conjunto de recursos dentro de esta plataforma, de los cuales unos están dedicados a lo que es la parte autodiagnóstica. ¿Y qué significa esto? Generar conciencia pedagógica dentro de la institución a partir de la reflexión personal y luego compartida que hacen los docentes de lo que están haciendo en las aulas, ¿no? Y por tanto, aquí obviamente detrás hay todo un desarrollo que se ha realizado, todo un diseño que permite generar estos procesos, ¿no? También encontramos dentro de esa plataforma recursos para la mejora, porque una vez analizada esa información, se puede generar planes a corto, medio y largo plazo de mejoras pedagógicas a realizar, y son los docentes los que lo llevan a cabo, pero necesitan normalmente pues, algún tipo de ayuda, algún tipo digamos, de recurso, ¿no? Y todos estos se pueden encontrar dentro de la plataforma, ¿no? Y por último, también tienen unos espacios para poder ir registrando todas estas mejoras que luego permitan generar auditorías y realizar certificaciones internacionales de Scalae, ¿no? De la calidad pedagógica, de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vale, has mencionado la calidad pedagógica y educativa. Por tanto, debemos entender que Scalae es como un sistema de calidad, o dicho de otra manera, ¿cuál es la contribución de Scalae a la calidad educativa? Ok, digamos, en el ámbito de la educación, según lo que nosotros hemos investigado, hay 3 características fundamentales de la calidad educativa. La primera tiene que ver con la organización. O
sea, una institución educativa bien organizada es una institución educativa que enseña mejor y por tanto que tiene calidad. Y aquí se han hecho muchos esfuerzos, ha habido muchos y hay muchos sistemas de gestión de la calidad que atienden a lo organizativo, generan mejores organizaciones. Luego otra clave son los programas, o sea, los contenidos, digamos, ¿no? Y por tanto, aquí también, ¿qué se enseña, no? Y aquí también ha habido muchos esfuerzos, hay muchos esfuerzos, certificaciones de programas, acreditaciones de ciertos programas, de ciertos contenidos, avalados por organismos internacionales, nacionales, etc. Pero hay una tercera pata que también es muy importante, porque si no, se caería la mesa, y esa tercera pata tiene que ver con digamos, las mejoras didácticas relacionadas con la pedagogía y con aquello que hacemos en las aulas, o sea, cómo enseñamos, ¿no? Lo que llamaríamos la metodología de enseñanza, ¿no? Y en esta tercera pata se ha hecho poca cosa. Y en nuestras investigaciones encontramos que las instituciones habían implementado sistemas de gestión de la calidad que permiten atender lo organizativo, incluso tenían avalados sus programas o tienen avalados sus programas por tanto los contenidos, y en cambio aquello que se realiza dentro de las aulas, cómo se realiza y cómo se garantiza que dé unos resultados concretos de aprendizaje en los alumnos, de momento no estaba totalmente garantizado, ¿no? Y por tanto, esa es precisamente la contribución de Scala y también su valor diferencial, ¿no? Es más que un sistema, yo diría que es un complemento a los sistemas de calidad y a las evaluaciones y acreditaciones de programas que existen actualmente, que refuerzan esos propios sistemas, ¿no? Porque permiten, si ya se acreditó un programa o si ya se tiene un sistema de gestión de la calidad, permiten que eso tenga sentido educativo, es decir, van al aula, ¿no? Y obviamente como parte del aula también tiene una relación directa con la organización y con el programa que se enseña, ¿no? Por tanto, Scalae, el valor diferencial que tiene, o la contribución a la calidad, es que ayuda a hacer más educativo el sistema de calidad. Muy bien, queda entendido que Scalae se dirige principalmente a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y que los docentes son la clave, pero los profesores y maestros ya son evaluados por las diversas autoridades educativas e incluso por los propios alumnos. ¿Cuál es entonces el valor agregado de Scalae con respecto a las evaluaciones que ya se hacen a los docentes? Claro. Bueno, primero tendremos que definir, o sea, nosotros entendemos la calidad educativa, desde Scalae, o la deberíamos entender en el ámbito de la educación y la formación, como la coherencia que debe existir entre la promesa que hace una institución educativa, es decir, aquello que le promete a los alumnos de cuando acaben su formación, qué sabrán hacer y cómo serán, o sea, qué competencias habrán adquirido. Entonces, esa promesa que la hacen cuando entran a la institución, que a veces también está en su página web, en sus folletos, en sus programas, ¿cómo cumplen esa promesa, no? Y entonces la calidad sería la coherencia entre esa promesa que realiza la institución educativa, lo que realicen todas las aulas para garantizar que se cumple esa promesa, y finalmente los resultados de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Por tanto, esa es la calidad educativa. Por tanto, cuando evaluamos a docentes, tendríamos que poder evaluar qué tanto están cumpliendo en sus clases con esa promesa, que realmente al final obtengan esos resultados de aprendizaje en sus alumnos, ¿no? Las evaluaciones de docente que hay actualmente, la mayoría necesitan esperar a que el docente dé la clase para luego poder hacer la evaluación y ver qué pasó, ¿no? El problema con eso es que los alumnos ya se fueron, ya pasaron de curso, ¿no? Y por tanto, la pregunta es, ¿habría alguna manera de hacer esa evaluación antes de que el docente dé el curso? La respuesta es Scala. O sea, nosotros tenemos la capacidad, hemos diseñado unas herramientas que permiten, antes de que los cursos se den, saber si esos cursos van a funcionar. Antes de que los cursos se den, saber si eso que van a hacer los docentes en las aulas va a servir para obtener los resultados de aprendizaje de los alumnos según la promesa, según las finalidades educativas o propósitos, digamos, educativos que se plantea esa institución, ¿no? Si fuera esto así, estaríamos hablando de un gran cambio en la educación, pues toda institución educativa podría medir lo que sucede en sus aulas y mejorarlo continuamente. Sin embargo, al ser técnicos, seguramente se necesitarán grandes esfuerzos por parte de las instituciones educativas y expertos que puedan entender lo que se va pidiendo o no es así. Por tanto, me gustaría que me explicaras cómo está diseñado Scalae. Claro, digamos, Scalae lo diseñamos obviamente pensando en el ámbito educativo y formativo, que esa es nuestra misión y lo que hemos desarrollado y lo que ha desarrollado el Instituto desde hace más de 30 años, ¿no? Por tanto, la idea era, con el mínimo de recursos, obtener el máximo de información posible y el máximo de mejora. Y por tanto, para diseñar Scalae,
lo que hicimos fue pensar en que lo primero que tendríamos que hacer es que las personas de la institución educativa que se dedican a la enseñanza, los docentes, profesores, maestros, pudieran hacer una reflexión en primera persona sobre su práctica educativa, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de una encuesta de opinión, a diferencia de las otras evaluaciones docentes que se hacen, porque a nadie le pedimos su opinión. Si lo que le decimos al docente es, en función de un espejo, que son las finalidades educativas y el conocimiento científico que tenemos de cómo aprendemos las personas, en función de ese espejo, ¿tú qué haces en clase? ¿No? Y eso es lo que vamos preguntando en esas herramientas autodiagnósticas, ¿no? Y el profesor en primera persona va haciendo una reflexión de todo aquello que está haciendo en las aulas en función de lo que debería de hacer de acuerdo a esas finalidades educativas de esa institución y también del conocimiento que tenemos de cómo aprendemos, ¿no? Y por tanto, esto lo que ayuda es a que se cree, lo que decíamos ya anteriormente, una conciencia pedagógica de todo el profesorado, pero obviamente todos esos datos también al momento de obtenerlos los pueden analizar y pueden tomar decisiones con ellos los equipos directivos, ¿no? Toda esta reflexión, todo este análisis no lleva tanto tiempo. O sea, nosotros obviamente detrás ya hay todo un desarrollo que hemos realizado. Nosotros tenemos en este momento 14 ámbitos de calidad que son los que analizamos, o los que analizan los profesores en primera persona. Esos 14 ámbitos agrupan en estos momentos ya 397 características de calidad y cada una de esas características tiene sus indicadores y por tanto el conjunto son unos 1950 indicadores. Lo que pasa es que obviamente no los utilizamos siempre todos con todas las escuelas porque depende del nivel educativo en el que estamos haciendo el análisis, si es la educación reglada o si es la educación universitaria, y dependiendo de la propia institución educativa, al final más o menos la reflexión son alrededor de unas 90 preguntas, más o menos, que son las que contestan los profesores en primera persona, hacen la reflexión. Y sobre esto, además no solamente les preguntamos el qué, sino también por qué, ¿no? ¿Por qué esa práctica y no otra, ¿no? Y eso tiene que ver con una serie de condicionantes que también hemos definido, sobre todo 4 tipos de condicionantes. O sea, el profesor podría hacer más, pero a veces le condiciona las competencias docentes, ¿no? No sabe hacer más y por tanto es lo que... A veces tiene que ver con la cultura, ¿no? Lo que le valoran en una institución educativa son unas cosas y no otras y eso le condiciona su práctica docente, ¿no? A veces tiene que ver también con el contexto. O sea, las familias, la administración pública, incluso el contexto socioeconómico le condiciona también su práctica. Y por último, los recursos. O sea, hay veces que el profesor dice yo podría hacer más, pero con los recursos que tengo, hasta aquí llego, digamos, ¿no? Por tanto, todo eso también lo van volcando en esa reflexión y con toda esa información nosotros generamos lo que llamamos un análisis de la práctica educativa. Y ese análisis es el que lo ponemos a disposición de los equipos directivos y es con el cual se realiza una serie de decisiones, ¿no? Y también se realiza una serie o se planifican una serie de proyectos que luego se ponen en marcha en la escuela. Proyectos de mejora para ir acercando cada vez más, ir cerrando esa brecha entre esas finalidades educativas, lo que hacemos en las aulas para garantizar las finalidades educativas y los resultados de aprendizaje de los alumnos. Muy bien, Federico. Queda claro que Scalae ha sido diseñado para obtener el máximo de información con el mínimo de recursos. Pero ahora me surge otra pregunta que quisiera hacer a Antoni. Si analizamos las prácticas educativas para tomar decisiones sobre lo que se debe hacer o no en las clases, ¿no atenta un poco contra la libertad de cátedra? O dicho de otra manera, si las finalidades educativas de una institución son el referente, ¿cómo saber si una práctica educativa es o no adecuada a la finalidad que se persigue? Bien, la pregunta tiene una entrada dura, que es hablar de la libertad de cátedra o no, con lo cual parece que cualquier posición generalizada en un centro, cualquier toma de decisión en un centro que esté realizada en garantizar que la coherencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje pueda ser un atentado a alguien. Yo diría que de entrada, evidentemente todos los profesionales de la educación tenemos una capacidad para poder intervenir en un centro determinado, en un aula, y evidentemente esto estará relacionado con nuestras habilidades personales, también con nuestros conocimientos y también con nuestro componente ideológico. Aquí hay una cuestión es preservar lo que son las características diferenciales de cada profesor y otra cosa es con los procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan garantizar la coherencia en un proceso que se da en un centro educativo. Hay un dato clarísimo en todos los estudios que se han hecho sobre la calidad de la enseñanza que se basan en
una conclusión, que aquellos centros en los que tienen una propuesta metodológica, o sea, de enseñanza-aprendizaje coherente o más coherente y coincidente, son más eficientes, tienen mejores resultados. Esta es una constatación. Por lo tanto, diríamos que la idea es lleguemos a un acuerdo. El problema está, y dentro de este acuerdo voy a ejercer evidentemente mi libertad de cátedra, primero a la hora de decidir, de tomar acuerdos o tomar decisiones, y en segundo lugar, evidentemente dentro de mi estilo personal, deberé actuar. El problema se plantea en ¿y cuál es la metodología que debe adoptar un centro? La A, la B, la C, la que me propone el director de un equipo determinado, y ahí está el dilema. Podemos estar de acuerdo que tenemos que tener una metodología lo más común, más cercana posible y más coherente posible, pero la dificultad está en establecer los criterios que permitan determinar cuál es la más apropiada. Y aquí es donde interviene el conocimiento científico o los referentes teóricos, como en cualquier otra profesión. No se puede avanzar en ninguna profesión si no tenemos referentes teóricos. Generalmente en la mayoría de profesiones existe un solo referente que permite identificar cuando una práctica es más o menos apropiada. Así de modo, dentro del ámbito de la química, todos los profesionales de la química tienen un referente común que les permite identificar cuando una práctica es más o menos apropiada, diríamos de los físicos, de los arquitectos, etcétera, etcétera. El problema que tenemos nosotros en la enseñanza es que necesitamos referentes, pero no tenemos un solo referente, sino que tenemos dos referentes básicos. Y además uno de ellos es opinable. Lo que hacemos nosotros es partir de este principio, que existen dos referentes teóricos, uno opinable y otro que está contrastado científicamente. Y vayamos por el primero. El primero, y digo que es ideológico, y es opinable, es el que está relacionado con qué pretendemos de nuestros alumnos, cuál es el perfil del egresado, cuál es el tipo de profesional que nosotros consideramos que necesita un país determinado. De tal modo que aquí no hay una sola respuesta, puede haber muchas respuestas sobre cómo debe ser un docente, cómo debe ser un químico, cómo debe ser un arquitecto, un médico, etc. Aquí hay muchas posibilidades. ¿En qué competencias son las que debe tener un médico en México para poder actuar adecuadamente en el contexto determinado, en el país determinado? ¿Cuál debe ser la de un abogado, etcétera, etcétera? Y aquí es un debate que tiene no una sola respuesta, pero que está muy claro que una institución educativa la debe definir. Y así acostumbra a ser. Generalmente se han definido unos programas, unos planes de estudio que responden a una idea de lo que debe ser un profesional. Responden a esta idea. Por lo tanto, el primer punto de partida es el propio de cada institución y que viene determinado por el perfil del egresado, por el tipo de profesional que pretende y se compromete esta institución a formar. Este es un dato y que no es el mismo para todos. Este es el punto de partida y este es el que utilizamos como generador de la propuesta de mejora. El segundo referente ya no es opinable y está relacionado con el conocimiento científico que hoy disponemos de cómo las personas aprendemos. Está claro que el conocimiento adquirido en estos últimos 100 años sobre cómo las personas aprendemos es notable. De tal modo que, a pesar de que pueda haber unas ciertas divergencias en distintas corrientes sobre cómo aprenden las personas, existen unos nexos, unos componentes comunes, unos criterios comunes, aceptados por toda la comunidad científica, sobre cómo las personas aprendemos. Lo que hemos hecho es identificar cuáles son estos criterios, estas características, y con lo cual, características que además las estamos revisando constantemente en función de los nuevos avances científicos. Por ejemplo, ahora tenemos muy claro que se aprende más a partir de lo que se llama la metacognición, o sea, la capacidad de reflexionar sobre el propio aprendizaje, y evidentemente lo que hacemos es integrar estas ideas contrastadas científicamente en este conocimiento, en este referente teórico. De la conjunción de el perfil deseado para el egresado, por un lado, y del conocimiento científico, es cuando surge la metodología fundamental de aquel centro. Metodología que evidentemente debe ser ejercida cada uno a partir de su estilo, pero está claro que hay un marco que no viene determinado por decisiones arbitrarias de un equipo directivo concreto o de la presión de un grupo determinado, sino que es a partir de un análisis, como en la mayoría de profesiones, utilizando referentes teóricos con el mayor soporte científico posible. Estos criterios, este marco teórico, es el que nos ha permitido generar las distintas características de calidad y los distintos indicadores, como mencionaba antes el doctor Federico.
Muy bien, Antoni. Queda claro que estos son dos referentes muy sólidos para analizar una práctica educativa y saber si es o no adecuada. Pero con respecto al referente científico, quisiera que me precisaras de dónde salen los principios científicos en los que se basa Scalae. El trabajo de investigación que se ha realizado en el instituto no ha sido un trabajo de campo, estrictamente hablando, sino que ha sido un proceso de recolección de todas las investigaciones que a nivel mundial se han realizado sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo que hemos hecho es un análisis de todas las propuestas contrastadas empíricamente por las distintas corrientes que han utilizado, que han analizado los procesos de enseñanza-aprendizaje, y a partir de aquí hemos identificado solo aquellas en las que existe consenso. O sea, las 300 y pico características de calidad no son las de una corriente determinada, sea constructivismo, socioconstructivismo, cognitivismo, conductismo, etcétera, etcétera, sino es a partir de aquellos datos que cada una de estas corrientes ha podido contrastar empíricamente y que no existen contradicciones entre ellas. De tal modo que al final podríamos decir, bueno, ¿pueden ser pocas? Pues no. Existe un conocimiento comparado y contrastado a partir de distintos modelos explicativos de los procesos de enseñanza-aprendizaje que permite llegar a certezas sobre cuáles deberían ser las formas de actuar de un docente ante un alumnos determinados y en relación a un contenido determinado. Ok, muchas gracias. Se ve un sistema muy sólido y bien pensado. Ahora bien, hablando de cuestiones más prácticas, quisiera preguntar a Federico sobre los indicadores de Scalae. ¿Cuáles son y, sobre todo, qué resultados se obtienen con el autodiagnóstico pedagógico? Claro, ¿cuál es el alcance de Scalae? O sea, ¿qué se analiza, digamos, ¿no? En cuanto a indicadores? Como ya decíamos, bueno, todo análisis de una práctica educativa tendría que responder a algunas preguntas, ¿no? Primero, el para qué, que serían los objetivos, ¿no? Por tanto, Scalae analiza las características de los objetivos didácticos que tienen los profesores que planifican y que realizan en las aulas, ¿no? Luego, del para qué sería el qué, que son los contenidos, ¿no? Y que tienen que ser coherentes con los objetivos, ¿no? Y por tanto, se analiza en Scalae la coherencia entre los objetivos y los contenidos, aquello que enseñamos y aquello que pretendíamos enseñar, ¿sí? Y además las características de esos contenidos, ¿no? Que sean completos, suficientes, etc., ¿no? Cómo están desarrollados. Luego, sería el qué. Luego tendremos el cuándo, que sería la secuenciación y temporalización de esos contenidos en el tiempo, o sea, qué se enseña primero, qué se enseña después, ¿no? Y obviamente analizamos la coherencia de ese cuándo con lo que enseñamos y para qué lo enseñamos, y también las características de esa secuenciación, ¿no? Que sea completa, que digamos que dependiendo del conocimiento científico que tenemos, que esté bien desarrollada en función del tipo de contenido que estamos analizando. No es lo mismo la secuenciación de unos contenidos de carácter, por ejemplo, factual, ¿no? Que estamos hablando de un proceso de memorización, ejercitación, etcétera, que uno de carácter actitudinal, por ejemplo, ¿no? Donde entran mucho más elementos, donde se tiene que analizar también, digamos, es a más largo plazo, se tiene que analizar de manera transversal, no depende solamente de un docente, y además la secuencia entran también otros elementos como la parte emocional, la parte de reflexión personal para llegar a una escala de valores determinada, etcétera, ¿no? Todo eso se analiza en el cuándo, ¿no? Y luego también está el cómo, ¿no? Que de hecho el cómo es la parte más amplia que tiene Scalae, porque el cómo es la metodología, o sea, cómo damos las clases para, con un cuándo concreto, ¿no? Que sea coherente, para enseñar unos contenidos, un qué, ¿no? Que sea coherente también con el cómo, y finalmente un para qué, ¿no? Para llegar a esos objetivos, esos propósitos educativos, ¿no? Y por tanto esta metodología también que analizamos la coherencia y además también las características de esa metodología. Y aquí entran varias cosas. Analizamos desde la secuenciación didáctica de contenidos, también analizamos las relaciones interpersonales que se generan dentro del aula, la organización social del aula, o sea, cómo se relacionan socialmente los alumnos entre ellos, cómo se agrupan socialmente en el aula para desarrollar diferentes actividades. Luego también analizamos o se analiza en Scalae todo el tema de gestión del tiempo, de gestión del espacio, de recursos didácticos, y aquí entra también todo el tema de las nuevas tecnologías, los recursos didácticos. También todo el tema de actividades de centro que son formativas o educativas, actividades de la institución, que a veces no son solo de un aula, sino que se hacen en común dentro de la dinámica, digamos, de la propia formación. También el tema de tutoría,
y cómo se acompaña, digamos, a los alumnos, todo ese tema también. Y luego tendríamos el para qué, cuándo y cómo evaluar, o sea, la evaluación como la información que vamos dando sobre el aprendizaje de los alumnos, y también para ir revisando, digamos, ese espejo que es los objetivos y la evaluación, ¿no? O sea, aquello que evaluamos según lo que pretendíamos que aprendieran los alumnos, digamos, ¿no? Y por tanto, todo eso también lo evaluamos. Y luego, eso sería con respecto del aula, y a nivel de centro teníamos todavía dos ámbitos que analizamos. Uno tiene que ver con el desarrollo profesional de los docentes, o sea, cómo se desarrollan, desarrollo profesional significa cómo actúan los docentes dentro de una institución educativa, cómo se relacionan entre ellos, cómo se coordinan, etcétera, toda esta parte. Que, por cierto, también revisamos la coherencia, o sea, ese desarrollo profesional docente tiene que ser en función de una metodología concreta que tiene esa institución para cumplir con unos propósitos, ¿no?, didácticos necesarios y suficientes para garantizar esas finalidades educativas, ¿no? Y luego, por último, tenemos la organización escolar, pero la analizamos solamente en aquello que afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y por tanto, cómo está organizada la institución que permite, ¿no?, desarrollar una metodología dentro del aula para enseñar unos contenidos y finalmente llegar a unos propósitos o cumplir con unos propósitos didácticos. Y bueno, este sería más o menos el alcance y por tanto el tema de los indicadores, ¿no? Y además, claro, toda esa información, en el momento en que la tiene un equipo directivo, digamos que está viendo una radiografía muy completa, yo diría más que un tag, ¿no?, en tres dimensiones a colores de lo que está sucediendo dentro de las aulas, ¿no? Y posiblemente, o en nuestra experiencia así ha sido, para muchos equipos directivos es la primera vez que tienen una información tan profunda y tan específica de lo que está pasando dentro de las aulas, que muchas veces, ya lo sabemos, algunos colegas lo dicen, es como el santo santorum del profesorado, la caja negra, nadie sabe, o sea, el profesor cierra el aula y ahí no se sabe exactamente qué sucede, y por tanto por primera vez se está haciendo un análisis, ¿no?, que además es altamente participativo, porque todo el profesorado hace una reflexión inicial, que por cierto es anónima y es confidencial, y luego lo que finalmente se entrega es el resultado de la práctica activa del colectivo docente, y por tanto eso tiene muchas utilidades. O sea, al director de una carrera, al director de un programa, le sirve para tomar decisiones sobre la formación docente, sobre las mejoras que hay que emprender, sobre la inversión de recursos en la institución, y obviamente también al propio docente le sirve para hacer una reflexión, es formativo para él, para tomar conciencia pedagógica y también adaptar y yo diría también generar actividades conjuntas, ¿no?, y ponerse de acuerdo en pautas comunes que permitan coordinar los esfuerzos formativos, los esfuerzos educativos que están llevando a cabo en la institución. Vale, Federico, toda esta información es fantástica y seguramente para muchos equipos directivos y docentes puede ser un ejercicio sin precedentes en cuanto a la toma de conciencia y de abrir los ojos a la realidad de sus aulas. Pero al final del día, la pregunta importante es ¿qué beneficios tiene este proceso para la institución educativa, para sus docentes y directivos? ¿Qué beneficios tiene el plan estratégico pedagógico? Claro, yo creo que varios, ¿no?, y además a diferentes niveles, ¿no? Por un lado, obviamente el tomar conciencia ayuda a lo que diríamos nosotros fundamentar la práctica educativa. O sea, todo profesional, no solamente del ámbito educativo, sino en general, todo profesional debe poder explicar por qué hace lo que hace en su práctica profesional, ¿no? Y por tanto en la educación pues no tendríamos por qué ser menos, ¿no? También los profesionales de educación tenemos que poder explicar por qué hacemos lo que hacemos en las aulas, ¿no? Y por tanto este proceso lleva a generar una conciencia que permite justificar, fundamentar aquello que estamos haciendo en las aulas. Y además eso es común, que sería el otro beneficio. O sea, el otro beneficio es generar cultura colaborativa en la institución, ¿no?, en la institución educativa, en la universidad. Nos enfrentamos actualmente a una cultura profesional docente que es bastante aislada, ¿no?, de poca supervisión, donde cada uno cierra el aula. Yo también soy docente universitario, cierro mi aula y a mí nadie me supervisa allá adentro, ¿no?, y generalmente no me dan retroalimentación sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Y por tanto esa soledad no es buena, ese aislamiento no es bueno, ¿no? Por tanto hay que romperlo de alguna manera, pero eso cuesta trabajo porque ya estamos acostumbrados a trabajar así, ¿no? Por tanto herramientas o procesos que nos permitan abrir un poco las aulas, ¿no?, entre comillas, o sea, ponernos de acuerdo en algunas pautas comunes, reflexionar sobre nuestra práctica, pues todo eso va a redundar después en beneficios en los resultados de aprendizaje de los alumnos. O sea, imaginemos que el estímulo de una práctica común llevada a cabo en todas las aulas durante todo un programa formativo, obviamente al final los resultados, es lógico que los resultados de aprendizaje serán mejores que si cada uno va haciendo sus prácticas sin ponerse de acuerdo en ellas, y por tanto los estímulos que reciben los alumnos
son aislados, descoordinados y muchas veces incluso contradictorios, ¿no? Por tanto, esto es muy importante, es un beneficio real que están obteniendo las escuelas, los colegios y las universidades que están poniendo en práctica Scalae, ¿no? Y luego yo diría que también el tema de la mejora continua, ¿no? O sea, nos tenemos que acostumbrar a que aquello que hacemos está bien, pero siempre lo podemos hacer mejor, ¿no? Pero para hacerlo mejor necesitamos datos, necesitamos obtener información para saber en qué tenemos y qué podemos mejorar y en qué tenemos que hacerlo, ¿no? Y por tanto yo creo que el autodiagnóstico pedagógico de Scalae genera datos suficientes como para dar seguridad a los equipos directivos, pero también a los profesores, de que si vamos a realizar un cambio vale la pena. Y que además ese cambio no lo voy a hacer solo yo como docente por iniciativa propia, sino que es una iniciativa de la institución que vamos a hacer de manera común y que por tanto entre todos nos vamos a ayudar, ¿no? Por tanto, tener claro, o sea, Scalae da una hoja de ruta para la mejora pedagógica a corto, medio y largo plazo. Y además, obviamente, y eso redunda en la seguridad que tienen los docentes y los equipos directivos para poner en marcha proyectos. ¿Cuántas veces hemos puesto en marcha proyectos en las universidades donde en un inicio va todo muy bien y en cierto momento empieza a decaer hasta que llega un momento en que nadie más se acuerda de ese proyecto, ¿no? Y esto muchas veces sucede porque no ha habido un trabajo previo de generar una hoja de ruta, de hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo realmente, y por otro lado no hay seguridad de que eso realmente valga la pena o tenga continuidad a largo plazo, ¿no? Aquí, como bien decía Antoni, esto se basa en las finalidades educativas de la escuela, que es inapelable. Eso es lo que la escuela está prometiendo, lo que la institución, lo que la universidad está prometiendo a sus alumnos. Y por otro lado, en el conocimiento científico sobre cómo las personas aprenden. Por tanto, tiene una base muy sólida, digamos, ese ejercicio, ¿no? Y si además es participativo, lo que se obtiene, pues esa hoja de ruta es digamos, un documento rector muy sólido que permite y da seguridad en la toma de decisiones y en el trabajo de mejora posterior, ¿no? Por tanto, yo creo que todos esos beneficios, finalmente, ¿en qué se traduce? En mejorar la formación docente, en mejorar los planes de calidad de las universidades, en mejorar los planes estratégicos, o sea, aquí se interviene también, y en mejorar el proyecto educativo, el propio modelo educativo, reforzarlo, ajustarlo, e incluso a veces ajustar los contenidos, porque si vemos que hay incoherencia, o sea, tú le preguntas a un profesor, ¿usted qué está enseñando? Nos pasó en México, yo por cierto soy mexicano, obviamente es uno de los primeros países donde implementamos Scalae, y trabajamos con el Colegio de México, que seguramente conocerán muy bien allá, y entonces ellos, obviamente el Colegio de México, una de sus finalidades educativas es la investigación, todos lo conocemos y es público esto, ¿no? Y por tanto quieren que sus alumnos salgan buenos investigadores, ¿no? Y les decíamos, bueno, ok, pues si ese es un objetivo, un propósito que sepan investigar, ¿en qué clases se enseña, ¿no? ¿Dónde está el contenido de investigación, ¿no? Y entonces lo encontramos muy poco dentro del programa como contenido. Lo que nos decían es, pues en el trato con nosotros van aprendiendo a investigar. Sí, pero eso no está controlado, no está garantizado. Por tanto, al final, algunos aprenden a investigar, otros no aprenden a investigar y otros, quién sabe, que aprenden otras cosas, ¿no? Por tanto, y después, ¿con qué metodologías, ¿no? ¿Cómo se aprende a investigar? Por tanto, ¿cómo se enseña a investigar, ¿no? ¿Qué tipo de contenido es? ¿Es simplemente un contenido conceptual o es un contenido procedimental? O sea, hay que saber hacer. ¿Es un contenido actitudinal? Pues vimos que había de todo, ¿no? O sea, la actitud del investigador, pero también una serie de procedimientos que hay que dominar, unos conceptos que tiene que tener claro el que investiga, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que secuenciar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso Scalae ayuda luego a tomar decisiones sobre cómo reforzar los programas para que sean más coherentes entre los propósitos, lo que enseñamos y cómo lo enseñamos en clase, ¿no? Vale, Federico. Queda claro que Scalae aporta múltiples beneficios a la institución educativa que va más allá del simplemente la calidad educativa sin más. Más bien parece que ayuda a reforzar y mejorar todo el modelo educativo, a llevarlo a la práctica. Sin embargo, las universidades son muy especiales por el tipo de alumno, el tipo de profesorado y una cultura muy particular. Por tanto, me gustaría preguntar a Antoni, realmente, ¿funciona la plataforma Scalae para una universidad, sistema a distancia y el basado en competencias? Son tres preguntas. Sí. De entrada diríamos que sirve para cualquier institución que pretende formar. Estamos hablando que el objeto de estudio es los procesos de enseñanza y aprendizaje. En toda institución donde se den procesos de enseñanza y aprendizaje sirve Scalae, porque lo hace es analizar a partir de esto, de componentes científicos, lo que sucede en las aulas. Hemos de tener en cuenta que un referente, es el que puede cambiar en distintos ámbitos donde se aplica Scalae, es el que aporta a la propia institución. Sea una formación universitaria, sea una formación profesional, sea una formación reglada de alumnos de primera enseñanza, sirve
para cada caso, porque en cada caso se adapta las características a estos fines que vienen determinados por la propia institución. Esta es una. Segunda, en un proceso de cambio, además yo diría que es a nivel mundial, de una enseñanza basada fundamentalmente en conocimientos a una enseñanza basada en competencias, aquí los cambios son donde son difíciles de identificar, entre otras cosas porque lo que todo el sistema educativo sabe hacer es transmitir conocimientos básicamente conceptuales, y evidentemente cuando nos planteamos una enseñanza por competencias implica un cambio importante, porque las competencias, como todos sabemos, es un constructo que está formado por 4 elementos. Serían los conocimientos factuales y conceptuales, los procedimientos y las actitudes. Se es competente solo si estas 4 patas se es competente, o sea, se dominan cada una de las patas. En los sistemas educativos del mundo entero están muy adecuados o notablemente adecuados para la enseñanza de una o dos de estas patas: enseñar contenidos factuales y contenidos conceptuales, o sea, lo que serían los conocimientos. El problema que nos planteamos ahora es cómo conseguir ir avanzando en un traspaso de una enseñanza basada en conocimientos a una enseñanza que forme a personas competentes para ejercer su profesión. Y aquí es donde Scalai nos puede ayudar, porque lo que hace es intentar analizar cómo debería ser la enseñanza para formar en competencias y establecer una relación existente entre lo que ya sabemos hacer, enseñanza de conocimientos, y enseñanza de competencias. Y lo que hacemos es identificar el gap existente entre lo que debería ser y lo que es, de tal modo que nos permite establecer procesos de avance progresivos de dónde estamos, hacia dónde debemos ir, a partir de indicadores que nos permiten ir reconociendo cuáles son estos avances. Evidentemente, avances colectivos, no individuales, porque el problema de paso de una enseñanza de conocimientos o para conocimientos a una enseñanza para competencias no es un proyecto único e individual, sino que es un problema de todo el equipo docente. Por lo tanto, cuanto mayor cohesión exista en este proceso de avanzar progresivamente hacia una enseñanza de competencias, más útil, más posibilidades tenemos de ser eficientes, de llegar al éxito. Muy bien, Antoni. Pero sabemos a nivel universitario el valor más importante de dichas instituciones, al menos desde el punto de vista educativo. Es la capacidad de formar a su alumnado en competencias profesionales que sean realmente útiles para desempeñarse en un mercado laboral cada vez más competido. Por tanto, me queda la duda si Scalai permite mejorar la enseñanza por competencias, o dicho de otra manera, ¿me podrías especificar cómo esta metodología ayuda al desarrollo por competencias del alumnado? En primer lugar, relacionado con lo que he comentado anteriormente, tenemos una primera decisión, y que esta es una decisión que no va a ser fácil en el mundo universitario, que es el de pasar de modelos basados en una imagen o una idea, que es que aquel que sabe, sabrá hacer, o sea, aquel que tiene el conocimiento es capaz de tal modo que, utilizando una analogía en algo que todos podemos comprender, es el hecho de conocer la morfosintaxis o la gramática. Sabemos todos que no es condición única o la prioritaria para conseguir que una persona sea competente hablando o escribiendo. Evidentemente que ayuda, pero para poder escribir con un cierto grado de capacidad comunicativa implica un entrenamiento, una serie de ejercitaciones. Poder hablar y argumentar a partir de la expresión oral, evidentemente la morfosintaxis puede ayudar, pero por sí sola no nos da bazas o suficientes datos o conocimiento que nos permita ser competente en el habla, en la expresión oral o en la expresión escrita. Lo mismo podríamos decir en el ámbito de las profesiones. El hecho de tener unos conocimientos profundos sobre abogacía, derecho, arquitectura, etc., no te garantiza el que seas capaz de poder dar respuesta a los problemas que se va a encontrar un arquitecto, un ingeniero, un médico, un abogado. El conocimiento es imprescindible, pero debe estar asociado a unos procedimientos y unas actitudes determinadas. Los sistemas educativos de la mayoría de universidades están preparados para esta transmisión de conocimientos
y tienen como modelos más o menos reproductivos. Y no tanto para el proceso de ejercitación, de práctica guiada, de profesionalización desde el primer momento en que entramos en una propia universidad. Y este es el cambio. El problema está que sobre el papel lo tenemos muy claro. Muy bien, nos podemos poner de acuerdo. Queremos formar a los mejores profesionales posibles porque el país necesita, para ser competente como tal, también tener los mejores profesionales. Ya tenemos claro entonces el perfil. Este es un cambio importante, quiere decir que las universidades tienen que ir adecuando su currículum, sus programas, en función de las necesidades de la propia sociedad. De tal modo que existe una adecuación a estas necesidades. Por lo tanto, un análisis permanente de qué es lo que necesita un abogado hoy en día, lo que necesita un médico hoy en día, qué necesita un arquitecto, un docente hoy en día. Este es un primer proceso ya de reflexión constante, permanente. Y por otro está el que nos permita pasar de un modelo que dominamos todos, modelo transmisivo, el modelo basado en la exposición de conocimientos, a un modelo en que el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y va avanzando en función de sus posibilidades, donde nosotros debemos darle los medios conceptuales, factuales, procedimentales y actitudinales que permita seguir este camino. Y la respuesta no es fácil. No es fácil porque el problema no es determinar la acción que tenemos que ir, sino el camino que debemos seguir. Y esto solamente es posible analizando nuestra práctica educativa día tras día. Y esto solamente es posible, esta práctica, que no sea solamente el resultado de la opinión, opinas tú, qué opinas tú sobre lo que hacemos, sino de una fundamentación de aquello que hacemos, de tal modo que nos permita reflexionar a partir de referentes teóricos que nos permitan identificar cuál es el paso que debo dar hoy yo y cuál es el que debemos dar mañana en función del contexto en el que nos encontramos. Scalae, el autodiagnóstico pedagógico y las propuestas de mejoras a corto, medio y largo plazo que se definen en el PEP, en el Plan Estratégico Pedagógico, es aquello que nos permite hacer estos avances progresivos a partir de la situación actual. De tal modo que no es hacer una propuesta de cambio total del sistema, sino de cómo establecer este camino que nos pueda llevar a ir mejorando cada vez en una dirección determinada, que es que los profesionales de un país cada vez sean más competentes. Excelente, Antoni. Por tanto, nos encontramos delante del primer sistema realmente que ayuda a mejorar lo que hacemos en las aulas, a reforzar el modelo educativo de cada institución educativa en específico y desarrollar las prácticas docentes para mejorar la enseñanza de competencias profesionales. Por último, me gustaría terminar pidiendo a Federico que nos explique una cuestión muy concreta que me pasa ahora por la cabeza. Si yo fuera director de una institución educativa, diría, me encanta esto de Scalae, quiero implementarlo, pero me pregunto si tendré el tiempo suficiente para hacerlo y sobre todo, cuándo tendré listo mi autodiagnóstico y podré comenzar a trabajar en la mejora de las aulas. Por tanto, ¿me puedes decir cuánto tiempo toma implementar el autodiagnóstico pedagógico de Scalae? Claro, realmente el tiempo no es mucho. Estamos hablando de menos de un semestre. De hecho, la idea sería poderlo realizar en unos 3 o 4 meses. O sea, estamos hablando de 3 sesiones. Por tanto, si dejamos entre sesión y sesión pasar un mes más o menos, en 3 meses y medio tendríamos que tener listo el autodiagnóstico pedagógico. tenemos ejemplos en México. Por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Wilfrido Massieu, que ha implementado Scalae. Ellos tardaron alrededor de unos 3 meses y medio. También tenemos la Escuela Universitaria Berta von Blumen en el DF, que también en su caso tardaron más o menos unos 3 meses y medio, 4 en implementar Scalae. ¿Qué pasa con estos dos ejemplos? Que además, en cuanto terminaron el primer proceso autodiagnóstico y tenían ya su plan estratégico pedagógico con medidas a corto, medio y largo plazo, comenzaron a implementar ya las iniciales, digamos, ¿no? Las de corto plazo, aquellas que podían hacer ya. Y eso quiere decir que en el plazo de un curso escolar pudieron incluso presentar resultados, no solamente de la parte diagnóstica, sino ya se pusieron en la mejora, en el diseño de esas mejoras a realizar en las aulas, ¿no? Esta es la gracia que tiene Scalae, que finalmente, si digamos durante el proceso diagnóstico se identifica que estamos en A, no es necesario pasar a Z automáticamente, ¿no? Sino que si estamos en A, la única obligación que tiene una institución educativa es pasar a B, si estamos en B es pasar a C. Por tanto,
aquello que identificamos lo podemos poner en marcha automáticamente, ¿no? Inmediatamente después de hacer este proceso, ¿no? Y eso es muy interesante. Además, que no se necesitan grandes expertos pedagógicos, porque la herramienta ya contiene contenido pedagógico suficiente para poderla desarrollar. Por tanto, cualquier profesor, cualquier docente de cualquier ámbito y de cualquier institución es capaz de realizar este proceso, ¿no? En un tiempo prudente, ¿no? Que sería este que estamos hablando, ¿no? Y por tanto, yo invitaría, aprovechando la entrevista, a que puedan conocer nuestra página web en www.scalae.org, donde está toda esta información y donde también pues tienen entrada, digamos, a información interesante sobre Scalae, que tiene que ver con estos tiempos, con cuánto dura, qué proceso se sigue, con una demo de la herramienta para que puedan ver cómo es, y también incluso un ejemplo del autodiagnóstico pedagógico, de ese resultado que entregamos a los centros de plan estratégico pedagógico, y además las redes sociales, donde encontrarán incluso nuestro canal de YouTube, un canal de Twitter, de Facebook, que sería muy interesante que pudieran visitar, y ahí pueden tener más información sobre lo que hacemos, ¿no? Luego, aprovechando, invitar a todos a que puedan entrar ahí, porque pues esta entrevista da para lo que da, pero ahí está toda la información, y cualquier cosa pues que se pongan en contacto con nosotros, ¿no? Muy bien, muchas gracias a el doctor Federico Malpica y al director de IRIF, Antoni Zabala, por su presencia y también por contestar nuestras dudas y preguntas. Y bueno, os invito a vernos también pues en el canal YouTube y también a visitar la página web. Muchas gracias a todos.